Soy Lisbeth Pérez, orgullosamente exaúbar de la Facultad de Derecho en su generación 2011-2016. Actualmente me desempeño como enlace jurídico en la Secretaría de Bienestar en el nivel federal. El motivo de este mensaje es invitarte a ti a formar parte de esta comunidad universitaria, en donde no solamente encontrarás las herramientas necesarias para enfrentar las situaciones que aquejan a nuestro país, sino que formarás parte de una gran familia que harán de tu experiencia universitaria algo inolvidable. Atrévete a vivir esta experiencia. Buenas noches, estamos aquí de nueva cuenta en nuestra conferencia semanal de Encuentro Ciudadano. El día de hoy, como cada mes lo hacemos, vamos a abordar alguna temática relativa a la doctrina social de la Iglesia. En esta ocasión vale la pena comentar que ha habido una convocatoria muy amplia para participar en esta sesión, porque tanto la Universidad Vasco de Quiroga en el Estado de México como varias de sus unidades pues han estado interesados y estarán transmitiendo esta conferencia. Quiero decirles que en la parte de abajo de la pantalla podrán ustedes ver algunos datos para aquellos que se interesen en inscribirse a la maestría en Doctrina Social de la Iglesia. Están ahí primero pues unos números telefónicos para que si se interesan, quieren informes, puedan llamar o mandar un WhatsApp y ahí les darán información. Y también si alguien quiere aprovechar y tiene pues en su teléfono celular cómo leer códigos QR, pusimos ahí en la parte inferior de su pantalla del lado izquierdo pues un código para la información sobre la maestría. Y si alguien se quiere inscribir pues ya de una vez, en el otro lado, en su pantalla del lado derecho, verán un código QR para la inscripción y ahí directamente los lleva a inscribirse. Entonces, el día de hoy vamos a tener una conferencia muy interesante que se ha denominado Discurso y Deliberación Pública, que el día de hoy, pues como hemos venido haciéndolo ya por algunas semanas, nos la impartirá el maestro Francisco Anaya, quien, como sabemos, pues es un miembro de la Sociedad de los Cruzados de Cristo Rey. Pues no solamente estudió filosofía, es un filósofo porque pues reflexiona sobre los temas profundos de la filosofía. La ocasión pasada, hace un mes, abordamos el tema de la participación ciudadana como uno de los principios de la doctrina social. Ahora, esta parte que vamos a ver hoy se refiere, si no precisamente a un aspecto específico de la doctrina social, sí a algo que tenemos que considerar precisamente para la participación tanto de los individuos como de los grupos en la sociedad.
Y esa es la reflexión que el día de hoy el maestro Francisco Anaya nos hará y nos hablará sobre este importante tema del discurso y la deliberación pública, una introducción a la lógica civil. Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Hola Rafael, buenas noches Rafa. Bien, gracias. Pues adelante, si no hay inconveniente, pues iniciamos con la conferencia del día de hoy y te dejo con el público y nuestra audiencia. Muchas gracias. Bien, pues como comentaba Rafa, hoy vamos a interrumpir el itinerario que veníamos llevando sobre principios de la doctrina social de la Iglesia para tratar una cuestión muy específica que es el discurso público y tratar de profundizar desde la teoría de la argumentación, dar algunos criterios para tener una posición más, digamos, reflexiva y crítica ante el mismo discurso público y político. He dividido esta charla en 3 partes. En la primera trataré de hacer algunas reflexiones generales sobre qué es el discurso público en la esfera pública, al fin y al cabo del discurso, algunas consideraciones a la luz de ciertas circunstancias actuales del discurso público. Luego, en la segunda parte, trataremos de abordar esta cuestión desde la teoría de la argumentación. Ahí, pues, explicaré qué es la teoría de la argumentación y cómo es que cualquier discurso argumentativo, sea el de la esfera pública, pero también la esfera privada, empresarial, puede ser abordado desde 3 perspectivas. La perspectiva lógica, la perspectiva dialéctica, y la perspectiva retórica. Y cómo profundizar en estas cuestiones pueden formar lo que algunos autores han denominado una lógica civil, es decir, el uso de la lógica, o mejor dicho, de la teoría de argumentación para la vida civil o política de las personas, para situarse delante precisamente del discurso público de una manera, pues, con más tablas. Por último, si da tiempo, propiamente, trataré la cuestión de un aspecto muy específico del discurso público o una forma de discurso público que es la deliberación pública. Daremos algunas de sus características fundamentales y hablaremos de la importancia de ejercitarnos en la deliberación pública y en cualquier clase de deliberación. Como veremos, mucho de lo que digamos aquí se puede extrapolar de la cuestión pública política a otros ámbitos de la vida, por otras razones, porque la vida humana es una vida también de dar razones a otros y de pedir razones, de argumentar. Como dice algún autor, conversar es argumentar. Todos los días nos vemos envueltos en una trama de argumentaciones, de dar razones de lo que pensamos, lo que creemos, de lo que obramos, etc. Entonces, la teoría de argumentación puede servir para muchos ámbitos de nuestra vida. Bien, después de esto, entonces comenzaríamos. Normalmente siempre hablo y nunca hago preguntas al final, pero hoy quisiera que hubiera más interacción en ese sentido. Entonces, en algunos momentos haré algunas preguntas abiertas, si alguien quiere, digamos, comentar algo sobre estas cuestiones. Entonces, lo primero que comenzaría sería qué preconcepción tenemos de aquello que sea o qué creemos que es el discurso público. Entonces, quien quiera puede abrir el micrófono uno a la vez y decir qué piensan que sea el discurso público. Como estamos en la transmisión por Facebook, esperaríamos que nos lo anoten ahí en el chat y podamos aquí comentarlo con mucho gusto porque no hay conexión de audio para los participantes. Perdón, no sabía eso. Entonces voy a seguir y ya si alguien anota, me lo puedes decir, Rafa, me interrumpes, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias. Bien, a lo mejor voy a empezar a hablar ya de la cuestión antes de que den alguna respuesta, pero bueno. Lo primero que entender con discurso público es que aquí no nos referimos, ¿sí?, digamos, al speech de un político, sí, puntualmente. El speech de un político, ¿no?, ya sea en la Cámara de Diputados o en un meeting electoral, forma parte del discurso público, pero no la agota. El discurso público, en el sentido que nos interesa, es todo el entramado, ¿sí?, de discursos, de entrevistas, de declaraciones, ¿sí?, de mensajes, de debates, que se da en la esfera pública.
¿sí? Y que tiene dos características fundamentales. Uno, es de interés público, es decir, a todos los miembros de una comunidad política, en este caso nos interesa, eso que se habla es de interés de ellos, ¿sí? Porque tiene afectaciones públicas generales para esa comunidad, ¿sí? Y la otra característica, no solamente es de interés público y con afectaciones públicas, sino que también es de conocimiento, ¿sí? En principio, de conocimiento o de dominio público. En otras razones, porque se da en la esfera pública. Francisco, hay aquí ya unas intervenciones. Sí. Nos dicen por aquí, ¿hay un discurso o varios discursos? Otra persona nos dice, respondiendo a tu pregunta, lo que dice el gobierno a su favor. Y alguien más dice, la conversación que se genera en relación a algún aspecto social. Muy bien, yo creo que las tres son maravillosas, la verdad. Tocan algún aspecto, se complementan bastante bien, ¿sí? Tomaría la última primero, es un poco lo que venía diciendo, ¿no? Es aquello que toca algo de interés social, y de interés social implica interés general, ¿no? Como decía en su momento, una característica es de interés general, afectaciones generales, afectaciones comunes a la comunidad donde se da ese discurso, ¿sí? Segunda característica, como decíamos, es de dominio público, ¿sí? O de conocimiento público al menos, ¿sí? Puede tener la primera y faltar la segunda, todavía no es discurso público. Puede, digamos, tener la segunda y faltar la primera, en el sentido tampoco lo es. Es decir, un chisme, digamos, de farándula, en el sentido que aquí nos interesa, no sería discurso público todavía, ¿no? Que si se casó y se divorció y esto, puede ser de dominio común y esto, pero no toca cuestiones, digamos, propias de la República o propias de la vida política o social, como se llama, en el sentido de la conducción de un pueblo o una nación, sea municipal o estatal o federal o internacional, lo que sea. Bien. Pero también abordaría las otras que han dado, que les agradezco mucho, ¿no? Ciertamente la palabra discurso se puede utilizar en muchos sentidos, ¿sí? Como decíamos, el speech particular de alguien, pero también discursos, porque hay discursos contrapuestos, y esto nos lleva a meternos en que en el discurso público, esa esfera del discurso público, ¿sí? En realidad también es un debate público siempre. Es argumentación, ¿sí? Argumentar es dar razones y pedir razones, ¿sí? Unos a otros, con el afán de persuadir a los otros, ¿sí? Para que crean o dejen de creer, hagan o dejen de hacer algo en particular. Podemos meternos en definiciones más técnicas, pero básicamente es dar razones. El discurso público suele también tener una característica muy importante, aparte de estas dos que ya he dicho, que es de carácter práctico. Es decir, esto es entramado, digamos, pero que en el fondo, al final, nos invita a hacer algo o dejar de hacer algo. Tiene un carácter dirigido a la acción, carácter práctico. Tiene que ver con la razón práctica, por eso. Pongo un ejemplo, ¿sí? Bueno, antes retomaría lo que decía, lo que dice el gobierno. Lo que dice el gobierno tiene un papel muy importante en el discurso público, ciertamente. Incluso tiene un papel de performativo, o sea, puede hacer que lo que diga se convierta también luego en leyes, o en hechos, o en instituciones, ¿sí? Pero no se reduce el discurso público a eso. Lo que comentamos nosotros aquí y ahora sobre lo que dice el gobierno forma parte del discurso público, aunque esté limitado en su difusión o lo que sea, ¿sí? De hecho, una característica del discurso público contemporáneo, ¿sí? Es que se han desbordado los, digamos, ambientes o las instituciones que normalmente conducían el discurso público. Ejemplo rápido, ¿no? Como decía, no solamente la Cámara, el presidente, también son las televisoras, las entrevistas ahí, pero hoy en día también es el canal de YouTube, también es la cuenta de Twitter, también es, ¿cómo se llama? La conversación informal, siempre ha sido de dos amigos en el parque, ¿sí? Incluso vemos cómo en el discurso público empieza a moverse incluso personalidades de un ambiente a otro. Personalidades, digamos, de los noticieros comienzan a migrar a las cuestiones de redes sociales y personalidades de redes sociales de estos canales comienzan a migrar a los noticieros, pero en el fondo siguen estableciendo, digamos, la conversación pública, el debate público, ¿sí? Lo que se pone, digamos, a la luz de todos
y que tiene interés de todos. Bien, pero me interesa mucho lo que decían de, hay muchos discursos, sí, porque hay diferentes propuestas, ¿sí? En el discurso público. Quisiera iniciar con un breve ejercicio o ejemplo. Pensemos en... Oye, Rafa, por cierto, si alguien más comenta algo y que es oportuno interrumpirme, me interrumpas, porque sí quiero que sea más así de retomar lo que comenten las personas, por favor. Claro, con mucho gusto. Sí. Entonces, pensemos, ¿sí?, en dos amigos que van caminando por el parque y de repente uno de ellos le dice al otro: oye, ¿ya te enteraste lo que se están discutiendo en la Cámara de Diputados? Le dice: no, ¿qué? ¿Qué están discutiendo? Quieren reformar el artículo 87 de la Constitución para que el presidente pueda reelegirse, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo crees? Sí, pues eso está muy mal, le dice. ¿Por qué?, le pregunta al otro. No, porque eso sería traicionar a nuestros antepasados, ¿no? Bueno, en este ejemplo podemos dar, al principio no había argumentación, pero cuando el otro le pregunta: ¿por qué te parece que es impensable? Y este responde: mira, yo creo que es impensable, lo que no debe hacerse. Un argumento bueno o malo no importa, pero da un argumento, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ahí comienza el discurso argumentativo, en este caso de una cuestión pública, como es si es conveniente o inconveniente, ¿sí?, justo o injusto, lo que sea, que haya una reelección presidencial, digamos, a nivel presidencial. El argumento aquí, ¿sí?, si se dan cuenta, puede ser débil en este caso, ¿sí?, es simplemente no, porque sería traicionar a nuestros antepasados. Lo dejamos aquí, digamos, como tal, ¿sí? ¿Qué va a ser la teoría de la argumentación que nos interesa abordar hoy? Desde esa perspectiva, la cuestión del discurso público. Se puede abordar de muchas cuestiones, desde muchas perspectivas, pero me interesa abordarlo desde la teoría de la argumentación. Entonces vamos a tener que explicar un poquito qué sería la teoría de la argumentación. La teoría de la argumentación sería un campo de estudio que integra, a su vez, a varias ciencias y varias disciplinas, como la filosofía, como la psicología, incluso hoy en día la neurociencia, ¿sí?, que tiene por objetivo identificar, analizar, ¿sí?, y estudiar la argumentación. ¿Cómo argumentamos? ¿Sí? ¿Qué hace, aparte de lógica, por ejemplo, a un argumento que sea fuerte, que sea débil, que sea una falacia, que no lo sea? ¿Sí? Pero también, desde el punto de vista retórico, aquello que dota a un argumento, digamos, desnudo, de un carácter más persuasivo, ¿sí?, las figuras retóricas, etc. Entonces, la teoría de la argumentación se puede dividir fundamentalmente en tres, digamos, en tres características fundamentales o en tres perspectivas, como decía: la lógica, la dialéctica y la retórica. Vamos a explicar cada una brevemente. En el ejemplo que yo acabo de poner hace un momento, de los amigos que hablan sobre la reelección, ¿sí?, uno podría tomar la perspectiva lógica, nada más, y analizar cuál es el argumento, digamos, en su desnudez. El argumento, en su versión más, digamos, simple, si quieren, sin revestirlo de retórica todavía, es no a la reelección porque va en contra, porque es traicionar a nuestros antepasados. ¿Se sigue o no se sigue? Esto es la lógica. Si poner a la reelección hoy es verdaderamente traicionar a los antepasados, por ejemplo, del siglo XX, que lucharon en contra de la reelección. ¿Se sigue eso o no se sigue? Uno podría decir, punto de vista lógico. ¿No hay acaso, por ejemplo, muchas veces que no hacemos lo que hacían antepasados y no por eso nadie dice que los traicionemos? Por ejemplo. Desde el punto de vista lógico, se interesaría, digamos, por la cuestión de que si, digamos, resiste el análisis propiamente de la razón esto. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Pero entonces el argumento así, desnudito, digamos, reducirlo a su expresión más pequeña, si quieren, y más simple, ¿sí? Y si es verdadero o no, si se sigue o no de otras premisas. Podría poner algunas premisas, ¿no? Ir en contra, no sé, ahorita no se me ocurre, pero voy a poner algunas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en el discurso público? No aparecen las cosas así como fórmulas matemáticas, ¿sí?
Sino que aparecen en un discurso que dice mucho más, digamos, que puras proposiciones así que se pueden analizar lógicamente. Aquí no quiero ahorita analizarlo del todo lógicamente. ¿Qué pasa si el amigo que le respondió que no quería la reelección dice, voy a formularlo de otra manera, no, porque eso sería escupir sobre la tumba de nuestros abuelos o tatarabuelos que derramaron su sangre bajo el grito de sufragio efectivo, no reelección? Cambia de alguna forma la forma de decirlo. Uno podría reducir esto mismo a su aspecto lógico. Lo que está diciendo es que no, su argumento es débil, pero esto no nos importa, no. ¿Por qué? Porque va en contra de sus antepasados, su formulación. Pero la forma en la que está diciendo, está argumentando, le agrega algo más al puro argumento, digamos así. Está ahí apuesta la retórica. Desde la perspectiva retórica lo que nos interesa es persuadir a los otros. Por lo tanto, no solamente es el argumento, digamos, en su desnudez, por decirlo así, sino que revestido de todos los elementos que ayuden a hacerlo más persuasivo, que convenza más, que mueva también no solamente la razón, la cuestión lógica, digamos, sino también que mueva otras potencias del hombre, ¿sí? Y otras facultades del hombre, porque las personas no se reducen a la razón. No nos reducimos a nuestra razón. No somos mentes nada más, digamos ahí, sino personas con una dimensión que hemos visto que amplía muchas cuestiones. La segunda forma de proponer argumento, ¿sí? La primera forma es, digamos, el argumento sin importar quién lo dice. Así cuál es el argumento, si sigue o no se sigue, es verdad o falso, ¿sí? Aspecto lógico. El aspecto retórico, ¿sí?, ya toma en cuenta que siempre lo dice alguien en un contexto, ¿sí?, y que no da lo mismo que lo diga una mujer que un hombre, por ejemplo, ¿sí?, y que no da lo mismo cómo lo digas. ¿Por qué? Porque no son mentes las que están argumentando, sino personas. Y las personas tenemos sentimientos, ilusiones, memoria, sueños, pasiones, expectativas, deseos. Y todo eso juega un papel importante en las interacciones discursivas, sean argumentativas o no. La perspectiva retórica, entonces, ¿sí?, tiene que ver con cómo de hecho comunicamos las cosas para hacer más persuasivo los argumentos. Si se entiende, perspectiva lógica, le interesa algo muy puntual, muy importante, ¿sí? La perspectiva retórica de otra. La perspectiva dialéctica, que sería la última perspectiva de esas tres que venimos mencionando, ya no considera el argumento en su desnudez y argumentos, proposiciones que se siguen o no se siguen, como decíamos, son fuertes, débiles, lo que sea, son falaces o no, ni tampoco, porque es el último grado de la retórica, esta interacción real entre las personas donde hay mucho más que razón, es el encuentro de personas, con todo lo que decimos, sino que le interesa, ¿sí?, el hecho de que cuando hay discurso y hay debate, como decía alguien usted en un momento, hay muchos discursos y a veces contradictorios encontrados, ¿sí?, para que realmente haya una comunicación y una interacción discursiva argumentativa, tiene que haber unas reglas del juego, digamos, de alguna forma. Dialéctica, ¿qué significa aquí? Que son discursos ida y vuelta, pero que se tocan y que se comunican. ¿Qué hay? Hay uno proponente y un oponente. Y entran en relación. En la perspectiva dialéctica todavía no interesa que sean personas reales, un niño o una mujer, un sacerdote o un casado, sino el hecho de que haya interacción y que esa interacción, para que verdaderamente haya argumentación, tiene que cumplir con ciertas, digamos, reglas. Entonces, esas tres perspectivas son muy importantes, ¿sí?, a la hora de ponernos delante de cualquier discurso público y de cualquier discurso en general, de cualquier, digamos, solicitud que nos hace nosotros para considerar sus razones, sus argumentos. Ahora, no son, ¿sí?, que sean distinguibles, no se vuelven inseparables, porque en el fondo, como decíamos, los que argumentan son personas, ¿sí? Se puede analizar cada perspectiva y analizándola
¿sí? Nos ayuda a analizar mejor los discursos, pero no son decisiones absolutas. Esto es muy importante decirlo, ¿sí? Vamos entonces a empezar con la última, que es la perspectiva retórica. Como decíamos, digamos, la retórica tiene el afán de hacer persuasivo el argumento, ¿no? Más verosímil, más creíble, de alguna forma. Es una técnica, ¿sí? Por tanto, es amoral, de alguna forma. O sea, no es buena ni mala, sino es bueno o malo el uso que hacemos de ella. Decía Aristóteles, me parece, que el médico es el que puede vulnerar la salud de la mayor forma posible sin ser detectado porque conoce la salud. Pues podría cometer asesinato, digamos, sin que despierta sospecha a lo mejor, ¿no? Por eso hay vulnerar la salud porque conoce la salud. De alguna forma retórico, el peligro también que pasa es que puede hacer falaz las cosas, puede mentir de una manera que parezca que no miente, ¿sí? Haciendo verosímil las cosas, porque conoce la retórica, conoce el entramado, digamos, que hace más persuasivo un discurso, ¿sí? Ahora, la retórica no es mala, como decía, es una técnica importante y es un ámbito de análisis del discurso con el que quiero comenzar, porque estamos expuestos todo el tiempo, ¿sí?, a un uso retórico del discurso, en el discurso público y en el discurso en general, ¿sí? Pero aquí, Rafa, me gustaría saber si hay alguna pregunta o comentario. Sí. 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 Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, precisamente porque es importante, como tú decías, para la formación, para la ciudadanía, este ejercicio que vamos a hacer de teoría de argumentación, porque estamos expuestos a que el discurso se manipule y que no caigamos en cuenta de la manipulación de ese discurso, ¿no? Cualquier ideología, la ideología, ¿cómo se llama?, de género, otro, ¿no?, tiene mucho de un uso retórico que no respeta la verdad, ¿sí? Que no respeta la verdad. La ideología, por definición, puede ser la lógica de una idea, es decir, tomar algo que es verdadero de realidad, pero absolutizarlo, ¿sí? Y entonces comenzar a pretender juzgar todas las cosas a la luz de este principio, ¿no? Como si todo fuera reducido, por ejemplo, no sé, en el caso del nazismo, a la raza, lo que sea, ¿sí? Y empezar a hacer un discurso a partir de este principio, pero que no respeta lo que es la realidad, que es más compleja. Hay una simplificación en el discurso de las cosas, como cuando hay, por ejemplo, de manera, digamos, así abierta, se reduce las cosas a los buenos que están conmigo y a los malos que no están conmigo, por ejemplo, ¿no? O etcétera. Entonces, en todo esto, claro que hay un uso manipulador del discurso, ¿no?, que pasa mucho por la retórica. El estudio de retórica ayuda a prevenirnos, digamos, de este uso del discurso, aunque también nos puede poner en condiciones de ejercerlo de manera manipulada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está en el fondo del discurso no son estas cuestiones técnicas, sino la ética también y la primacía de la persona para la visión cristiana, ¿no? ¿Por qué no mentimos? Por la dignidad de la persona, ¿sí? ¿Por qué nos damos, ¿cómo se llama?, de ser veraces? Por lo mismo, ¿no? Pero son cuestiones, digamos, ajenas a la retórica. La retórica como técnica. No son cuestiones no importantes, son las cuestiones más importantes. Pero ahorita vamos a tratar de, digamos, meternos a la cuestión de la teoría de argumentación, que es amoral en ese sentido. Su empleo, su uso ya, cómo dialogamos, cómo argumentamos, no es amoral, porque lo hace siempre una persona, ¿sí? Y todo lo que son las personas tiene una connotación moral, ¿sí? Y más cuando tiene relación con otras personas, lo que sea. Por aquí hay otro cuestionamiento que yo creo que va en el sentido, para aclararlo, esto que estás diciendo, y nos pregunta, ¿hay diferencia en el contenido o en la técnica?, nos dice. Sí, como decíamos, de alguna forma,
el contenido, el argumento, la razón que estamos transmitiendo es la misma, en el ejemplo que daba, ¿no? Pero el hecho de que se dé, digamos, de esta otra manera y que se dé a personas, como siempre son de razón, hace que el contenido, desde el punto de vista lógico y, digamos, nociológico también, sea el mismo, no sea el mismo en el punto de vista argumentativo, porque lo puede revestir de ser más persuasivo, por ejemplo. O sea, en ese sentido no es igual, ¿sí? No es igual jamás, que se diga de una u otra forma. Bien, entonces voy a compartir aquí pantalla en este momento para analizar desde el punto de vista retórico otra subdivisión muy importante, ¿sí? Perdón, si quieres, mira, hay otras preguntas, yo creo que sí vale la pena porque están relacionadas con el tema. Dice, nos preguntan aquí, ¿existe una correlación entre la retórica política y la retórica de la cosa justa? Ok, o sea, está diciendo entre política y justicia, en el fondo es esa la pregunta, ¿no? Sí. Y la misma persona nos dice, pudiendo partir que la retórica política pudiera ser siempre usada en beneficio de esa ideología y no cierto, así nos lo pone. Sí, lo que yo quisiera insistir en eso, ¿no? La retórica puede ser utilizada para promover una ideología, ¿cierto? También puede ser utilizada, ¿sí? Porque es una técnica, ¿sí? Para, digamos, apoyar una causa justa, ¿sí? O también para transmitir la verdad de una manera más persuasiva, ¿sí? O sea, la cuestión con la retórica, como decíamos, es que intenta conocer cómo es el discurso persuasivo. ¿Qué usos hagamos de esos elementos, de esas, digamos, ¿cómo se llama? Figuras retóricas, como veremos en un momento, ahorita que pueda seguir avanzando, lo que sea, se puede utilizar tanto para cuestiones, digamos, ideológicas, como se utiliza de hecho, porque lo hacemos en una retórica natural, todavía no estudio, que todos vamos asumiendo por transmisión de otros y luego por inventiva de nosotros, ¿sí? Para cuestiones justas. Es decir, no tiene ya el hecho de retórica, digamos, no tiene ya una connotación negativa o positiva en sí, sino lo que es bueno o malo es lo que hacemos con ella, es lo que quería decir, ¿no? Entonces, claro, puede ser para cuestión ideológica, de hecho, ¿qué pasa? Muchas veces la cuestión ideológica no importa ya la cuestión, digamos, de aspecto, ¿cómo se llama?, de la verdad. Por tanto, la lógica se deja de lado, la lógica, también a veces. Si no importa nada más, ¿sí?, meter una idea. Porque en el discurso público, muchas veces lo que importa es influir la opinión pública, ¿no? Ese es un uso, digamos, desviado de la teoría de argumentación, ¿sí? Pero se hace porque la retórica, si se conoce, digamos, permite hacerlo con cualquier discurso. Entonces vamos a ir avanzando, si te parece, Rafa, vamos a hablar un poco más de la retórica, de tres aspectos importantes de la retórica. Yo creo que estas preguntas son fundamentales y me interesaban que se provocaran. Adelante, adelante. Bien. Si puedes presentarla para que se alcance a leer, o sea, abrirla como presentación. Déjame ver, aquí estoy. Compartir pantalla, ¿dónde es eso? No, sí se comparte, lo que nada más que la abras como presentación, pues, para que se pueda leer. Ya. Bien, entonces vamos al aspecto de la teoría de argumentación. Vimos que eran tres, ¿no? Rápidamente, sé que es complejo, a lo mejor lo expliqué así a bojarrón, así rápido, pero bueno, vamos al aspecto, digamos, retórico, ¿sí? Vamos a poner algún video también para que podamos ver ejemplificado esto, ¿sí? Los medios de persuasión. La retórica le interesa persuadir. A la lógica le interesa, digamos, el pensamiento, el orden del pensamiento, ¿sí? Y que verdaderamente se siga, digamos, una cosa de la otra. Las inferencias lógicas, digamos, ¿no?, como decimos, y que sean verdaderas, que no sean falsas, etc. Pero a la retórica le interesa persuadir, convencer a otros. Oye, pero ¿es falso o verdadero? No importa, hay que convencerlo de esto, ¿sí? Una retórica cínica, pues, ese sería el sentido, ¿no? Pero la retórica, digamos, no se pregunta por estas cuestiones todavía, de verdad. Entonces, hay medios de persuasión, ¿sí? Vamos a interesarnos por los dos, por tiempo ahorita nada más, lógico, ya lo vimos, que es medios de persuasión emotivos, o la dimensión del patos. Patos es una palabra griega
que significa emoción o sentimiento. De ahí viene, por ejemplo, la Patética de Tchaikovsky. Es una pieza musical que dura como 1 hora, si no me recuerdo, y que con la música intenta llevarte a la euforia y a la tristeza, al pensamiento, digamos, y a la dicha, lo que sea. Te lleva de una emoción a otra. Entonces, el patos, la emoción, ¿sí? Desde el punto de vista retórico se puede ver la argumentación y el discurso, digamos, desde esta dimensión del patos, ¿sí? Que es el ejemplo que daba hace rato. Intentamos provocar no solamente al pensamiento del otro, para que siga lo que estoy diciéndole y de su asentimiento, sino también las emociones. Porque las emociones también pueden llevarlo a sentir lo que estoy proponiendo. El problema, digamos, es que hoy mucho en el discurso público predomina la dimensión del patos, la dimensión emotiva, y se deja de lado la dimensión propiamente de la razón. Otra dimensión importantísima, la dimensión del etos. Etos, carácter, morada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Es el argumento, ya no en su desnudez, como decíamos en la parte de lógica, ni tampoco, digamos, revestido de todo un entramado lingüístico y así para provocar emociones, o también acompañado de otras cuestiones, sino es el argumento o el discurso argumentativo, ¿sí?, que busca persuadir y convencer, visto desde el punto de vista de aquel que lo manifiesta, de aquel que lo profiere. Es lo que les decía hace un momento, que no da lo mismo, ¿sí?, por ejemplo, que sobre el aborto hable una mujer a que hable un hombre, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo ahorita, donde quiero que detecten, ¿sí?, ya con esta distinción, la primera distinción, los aspectos de la teoría de argumentación, pero esta segunda distinción en la parte retórica, quiero que distingan cuál es el etos aquí, la carga de etos de quien lo dice, qué efecto creen que pueda tener en el auditorio, ¿sí?, y cuál es la carga también del patos, sobre todo eso me interesa mucho, de las emociones. Hoy estamos fijándonos mucho en esto, porque al tenerlo más distinto, digamos, más claro, hace que podamos ponernos delante del discurso público en general, en todas sus manifestaciones, ¿sí?, de un discurso de un político, pero también en una entrevista o en un encuentro periodístico, ¿sí?, con mayores herramientas conceptuales, que es lo que interesa ahorita la teoría de argumentación, para situarnos de manera más crítica delante de esto. Entonces, esta distinción quiero que la detecten en el siguiente video. ¿Podrías poner, por favor, el video, Rafa, de... Espero que haya quedado clara la distinción, ¿no? Las emociones, el carácter del orador, digamos, que puede ser discurso oral o escrito, ¿eh? O sea, la teoría de argumentación es el discurso tanto oral como escrito, ¿sí? Cambia mucho toda esta cuestión de la retórica, pero es igual, ¿sí? Pero me gustaría que pusieras, Rafa, el video, por favor, de King, de Martin Luther King, bueno, de la nieta. Enseguida. Gracias. Will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream that enough is enough. And that this should be a gun-free world, period. Will you please repeat these words after me? Spread the word! Have you heard? All across the nation. We are going to be. ¿Se está transmitiendo, Rafa? Sí. Now I'd like you to say it like you really, really mean it. Sí. Spread the word. Have you heard? All across the nation. We are going to be a great generation. Now I'd like you to say it like you really, really mean it, and the whole entire world can hear you. Spread
Muy bien, ya acaba de terminar. Bien, pues alguien, digamos, que quiera decirnos, mira, yo veo la dimensión de letos, de logos, si ven algo de logos, digamos, o a lo mejor es muy reducido, ¿sí? O sea, del argumento, a dimensión de letos, del patos, si alguien quiere comentar, esperamos un momentito y seguimos. ¿Hay algo, Rafa? No. Hay otros comentarios, no exactamente sobre el video, pero si quieres esos los pasamos. Si quieres. Más adelante. Ok. Bien. Bueno, en este video creo que es bastante claro, ¿no? Estas palabras de la niña, ya hecho de que sea una niña, ¿sí? Tiene una carga de etos distinta que haya sido una persona mayor, como decíamos. Es un papel importante en cualquier tipo de discurso argumentativo, ¿sí? ¿Quién lo dice, como decíamos? Pero el hecho de que sea, por ejemplo, en este caso, la nieta de Martin Luther King, ¿no? Y que cite al principio las palabras de aquel famoso discurso de I have a dream, tengo un sueño, pero ahora como propia es ella, le da otra carga, digamos, a etos totalmente distinta, ¿no? O sea, de alguna forma ella es el argumento, ¿sí? En este caso. ¿Y esto por qué? Tiene un carácter, digamos, emotivo. O sea, la argumentación ahí es mucho más, va mucho más al patos, a la emoción, que el mismo discurso. De hecho, lo que dice no es ningún argumento, se dan cuenta. El argumento, digamos, es performativo, es la acción misma de que esté ahí haciendo eso, ¿sí? Y ahí se ven, me parece que claras las tres dimensiones, ¿no? Vamos a seguir, digamos, con la cuestión. Dime, Rafa. A ver, tenemos aquí ya unas observaciones sobre el video. Sí. Mira, alguien nos dice que el patos lleva a un aspecto emocional anímico en escalada. El ethos es el sustento gone free que le ponen. Otra persona nos dice, veo la emoción. Alguien más dice, el peso de ser la nieta de Martin Luther King impacta desde el inicio. Claro. Y alguien más nos dice, y el logos es el sentido general del ethos, la niña negrita dando un idealismo frente a la multitud. Y alguien más nos pone, es mucho sentimentalismo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me queda por un ejemplo, digamos, extremo, para que fuera muy evidente tanto el ethos como el patos, ¿no? Es mucho sentimentalismo, pues sí. Pero el que dice, digamos, que el mensaje, digamos, probablemente el argumento, es lo que decíamos, parece que el argumento no es lo que dice la niña, sino la misma niña en ese contexto, ¿no? Y esto es muy importante para cualquier tipo de teoría de argumentación, sea en el discurso público o no sea en el discurso público. El trasfondo discursivo, dónde se da el discurso, ¿sí? El contexto del discurso. Discurso ahorita es cualquier interlocución, digamos, ¿cómo se llama? A través de la palabra, digamos, entre personas, ¿no? En el sentido muy amplio discurso estamos tomando, ¿sí? El trasfondo, ¿sí? No es, digamos, independiente. De hecho, puede cambiar totalmente el significado del mensaje, de la interpretación del mensaje. Pongo un ejemplo muy rápido, aunque no sea directamente de esta cuestión del discurso público. Pero piensen, digamos, cuando en una habitación que está con la ventana abierta y hace frío, no sé, dos esposos, ¿sí? Ya varios años de casados, lo que sea, ella le dice a él, hace frío, ¿sí? El contexto, digamos, de la habitación y todo, hace que empiece, claro, hace frío, ¿no? Y probablemente incluso puede inferir la persona que lo que quiere su mujer, aunque no se lo dice, es que cierre la ventana y que le pase una frazada o que le dé un abrazo, ¿sí? Pero no quiere decirlo, sino quiere que otro lo entienda, por ejemplo, no sé, puede pasar, ¿sí? Pero, gente, la misma escena, solamente que en el cuarto hace mucho calor, ¿sí? Y la mujer dice, tengo frío.
lo que podría inferir la persona de ese contexto no es que cierre la ventana y que pase la frazada y que dé un abrazo, sino, oye, no estará enferma, lo pensamos, porque no hace frío, hace mucho calor. Puede ser miedo de ahí, pero el contexto influye, digamos, en las inferencias que tenemos que hacer de él, ¿sí? Bueno, volviendo a la cuestión del discurso de la niña y esto, ¿sí? Claro, todo el mensaje es el mismo video, es lo que se conoce como argumento visual. En el discurso público hay que superar la idea nada más de las palabras. La misma imagen, ¿sí? La misma imagen y el mismo video que tú y yo estamos viendo ahora, ese es el argumento que nos está mandando esta campaña completa. Todo eso es el argumento, de alguna forma, desde el punto de vista retórico, lo que sea. Y el contexto suma ese argumento. La gente ahí, que levanta la voz, que obedece a una niña, lo que sea, ¿sí? Entonces, la teoría de argumentación es muy amplia en sentido, ¿no? Pienso en otro argumento visual que me viene a la memoria. El hecho, por ejemplo, de que el candidato del Verde Ecologista y del PRI en la elección pasada, Mid, nunca hayas visto con un chaleco rojo. Porque esa misma imagen apoyaba una idea que constantemente decía que era un candidato no del PRI ni del Verde, ¿no? Sino alguien apartidista, digamos, que había sido acogido para encabezar un proyecto, lo que sea. Y podría haber una contradicción, digamos, en los hechos si se hubiera identificado con colores de ese partido, por ejemplo. Un argumento visual, en el contexto de lo que sea. Entonces, si se dan cuenta, la teoría de la argumentación y ahorita la retórica es súper amplia. No solamente es el mismo discurso, ¿no? Sino cualquier, digamos, mensaje, también visual, lo que sea, que intenta persuadir la opinión pública, en este caso. Bien, pasamos entonces así con la cuestión retórica, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de figuras retóricas. Estamos ahorita en la cuestión, en el ámbito de la retórica, recuerden. De la teoría de la argumentación, ámbito de la retórica. Estamos viendo todas estas cuestiones que pueden ayudar a lo que algunos autores llaman formar una lógica civil, que más bien sería una teoría de la argumentación civil, es decir, herramientas conceptuales para situarnos mejor delante del discurso persuasivo o argumentativo. Entonces, figuras retóricas son los conjuntos de procedimientos expresivos que tienen en común ejercer algún tipo de violencia o de trastoque en las normas lingüísticas con una finalidad estética o persuasiva. Definición ahí para cualquiera. Es decir, no siempre es persuasiva, no siempre está en un contexto de un discurso argumentativo o persuasivo. Puede estar en el contexto, por ejemplo, de la poesía, con un uso más estético. Pienso en el poema, por ejemplo, de Jorge Manrique, del siglo XV, que dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte cantan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado dolor, cómo en nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Aquí viene una figura retórica muy importante. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a acabar y consumir. Allí los ríos grandes, pequeños y medianos, allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Entonces la vida como un río que va a la mar, que es el morir. Esa figura retórica se conoce, probablemente la conocemos hasta de la prepa y lo que sea, como una alegoría, ¿no? Y en este sentido no tiene un uso persuasivo, sino estético, ¿sí? Pero también pueden tener las figuras retóricas usos persuasivos, y los tiene en el discurso público y en el discurso político, donde mucho de lo que se da, digamos, está estudiado y está planificado para persuadir, ¿sí? Y las figuras retóricas son muy comunes en el discurso, digamos, político, y en el discurso mediático, y en el discurso comercial, de mercadotecnia, etc. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de figuras retóricas. Hay muchísimas figuras retóricas. Esto es como un anticipo, digamos, pues si a alguien interesa por estudiarlas y luego tratar de identificarlas, ¿sí? Y ver si no están en un uso que pueda manipular o no, porque las figuras retóricas no son necesariamente son manipulación del discurso, lo que sea, ¿no? Como decía. Bien, entonces, la primera figura retórica que vamos a ver, ¿sí? Estamos a parte de eso, la retórica, es el oxímoron, ¿sí? ¿En qué consiste esta figura retórica? ¿Sí? En poner dos conceptos, dos términos que son contradictorios uno y otro, ¿sí? Pero
que puestos una vez juntos pretendemos superar una contradicción, la contradicción que tienen. Voy a poner algunos ejemplos. Entonces, consiste una figura retórica, consiste en contraponer, digamos, términos contradictorios en sí mismos, uno contradictorio con el otro, ¿sí? Para superar esa contradicción, ¿sí? Y crear un nuevo significado. Vamos a poner ejemplos, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, actuar con naturalidad. Oye, si actúo, digamos, natural. Ahorrar comprando. La aldea, que por definición es local, pequeña, no sé qué, global. Este es muy bueno. Una apuesta segura. Es una contradicción en los términos. Si es apuesta, hay riesgo. Si es apuesta, no es segura. Ah, pero estás demasiado lógico ahorita. Es retórico ahorita lo que viene más. Apuesta segura. Asquerosamente limpio. Algo limpio no puede ser asqueroso. ¿Sí? No puede estar asquerosamente limpio. Oye, pero es súper, ¿cómo se llama? Expresiva. Y bueno, claro. Y no digo que en muchos contextos sea malo, no está mal decirlo. ¿Sí? Cumple su función. ¿Sí? Si uno viene de un punto de vista, digamos, lógico, ¿no? Encuentra ciertas incompatibilidad. Cerveza sin alcohol, por ejemplo. Y asquerosamente limpio. Los juguetes limpio no puede ser asqueroso. Más allá del infinito. No puede estar asquerosamente limpio. El infinito. Oye, pero es ¿cómo se llama? Infinito. ¿No? Más allá del infinito es una contradicción en los expresiva. Bueno, claro. Pero hablar de contradicciones, hablar de muchos contextos sea malo, no está mal. Porque es a través de la lógica, digamos, como el principio de la contradicción, etcétera, ¿no? Pero retóricamente, sí, se aceptan estas cuestiones. En un sentido. Y las empleamos en el discurso, olvídense del discurso público habitual, sino en el discurso cotidiano muchas veces, ¿no? Bien, este es un ejemplo simplemente. Para que vean, digamos, cómo está operando la cuestión retórica, ustedes pueden darse cuenta de esto y encontrar ejemplos en la mercadotecnia de productos, pero también en la política, etcétera, ¿no? Y está operando ahí, ¿sí? Entonces, digamos, un conocimiento de la teoría de argumentación desde el punto de vista retórico, con estas distinciones, hay una dimensión de la emoción, del carácter del discurso, todo eso afecta a la persuasión de lo que se dice, no solamente la cuestión de lo que se dice, ¿sí? Son distinciones importantes a tener en cuenta a la hora de estar delante de cualquier discurso, ¿no? Público no público, político no político. La figura retórica es también un conocimiento básico, ¿no? Esos anticipos nada más son, digamos, pinceladas para despertar interés, simplemente, ¿no? Un poco la intención que tenía con Rafa era eso, o sea, había interés en el discurso público, pues trataremos de abordarlo esta vez a través de la teoría de argumentación. Bien, vamos a ver otra figura retórica, ¿sí? Que es la paralipsis, ¿no? O paralipsis, sí. ¿En qué consiste esa figura retórica? Muy usada muchas veces en política y lo que sea, ¿no? Consiste en decir algo sin decirlo. Espérate, vamos a eso. O decir algo diciendo que no voy a decirlo. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que es famoso hoy en día en este uso retórico del discurso político es Donald Trump. Donald Trump puede decir, mira, en general ellos son débiles, pero no diré que son débiles, ¿sí? Porque no quiero controversia con la prensa. Así que, sépanlo bien, me niego a decir que son débiles. Eso muy descaradamente, ¿no? Yo no digo yo, pero no vamos a decirlo, pero lo son así, ¿no? Pero hay, digamos, otra vez, algo ciencia exacta, ¿no? Pero hay, digamos, otras paralipsis, digamos, mucho más veladas en el discurso. Tomé ahora un ejemplo, si podemos poner, Rafa, el ejemplo de una paralipsis en el discurso, en el video de Meade, del candidato Meade. A ver, no tomé de cada partido político ni nada porque eran muchos videos y no tomé tantos videos. Tomé porque fue la primera ejemplo que encontré de una paralipsis, no porque tenga algo a favor o en contra de Meade o de su campaña, lo que sea, sino porque me parece que ahí está una paralipsis muy sutil que quiero ver si alguien detecta. ¿Sale? Estamos otra vez delante. Recuerden tratar de lo que vamos viendo y aprendiendo aquí, ponerlo en práctica a la hora de ver este discursito, ¿no? Entonces, si podemos, Rafa, poner, por ejemplo, el video de mí, te lo voy a agradecer. Sí, recuerda que tú no lo escuchas, yo te aviso cuando termine. Sí, gracias.
His fortune will not be judged by the color of their skin, but by the content of La gente está pasando que lo importante, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Llevo 20 años trabajando con ellos. ¿Y sabes qué? Hay más gente buena que mala. Este es un gran país. Y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien. Soy José Antonio Meade. José Antonio Meade. Muy bien, ya pasó. Perfecto. Pues hacemos el mismo ejercicio, damos un minutito por si alguien quiere decir, mira, yo aquí, o sea, la parálisis, si entendí, por favor, yo expliqué mal, pero sí, radica en esto, ¿no? O sea, bueno, una primera observación que nos mandan por aquí, nos señalan, división no dice quién la promueve. ok. La gente está mal. ¿Qué está pasando? ¿Alguien más, Rafa? Sí, aquí hay una observación Sí. que me parece interesante. Es un poco largo el texto, pero vale la pena referirlo. Dice, tengo la impresión que la perspectiva retórica venga manipulada por parte de muchos jefes de Estado del contexto político internacional contemporáneo, con el objetivo de persuadir los pueblos emocionalmente, no racionalmente, ganando así las elecciones. Los problemas se ven después, porque en muchos casos esas personas no tienen capacidad de gobernar, causando con sus decisiones problemas graves, bajo el punto de vista económico, político, social y más en general en los valores de una nación. Para usted, ¿cómo se podrían crear las condiciones adecuadas para que un pueblo sea finalmente consciente y reflexivo respecto a los discursos que realizan los políticos durante las elecciones políticas? Acabamos de ver un caso, eligiendo así los gobernantes más justos, virtuosos y sabios para gobernar. Bueno, pues esto es toda una pregunta esa, y a lo mejor son muchas preguntas, pero sobre lo último que menciona, bueno, la idea que en muchas democracias contemporáneas se habla se llama de una educación para la vida civil o la vida democrática, ¿no? Educación ciudadana, ¿no? Que no solamente, digamos, las ciencias exactas o matemáticas, sí, sino verdaderamente este tipo de cosas, por ejemplo, el estudio de la lógica, de la teoría de argumentación, de la retórica, pues ayudan precisamente como decía, a tener una posición más crítica con ese discurso que muchas veces va más hacia las emociones, como bien comenta esa persona, que hacia la razón. Ahora, otra vez, tiene un sustrato real en la condición humana, o sea, no hay, como decía, aunque yo pueda distinguirlo ahora para comprender esto, no podemos pensar, digamos, que puede haber un discurso aséptico, ¿no? Eso tiene, digamos, de cualquier connotación emotiva. Eso no existe, porque siempre, ¿sí? Otra vez, quien profiere ese discurso y quien está en ese ambiente somos personas, y las personas tenemos sentimientos. Es más, a veces un discurso que sea lo más puramente lógico, ¿sí? Tiene el efecto contrario de una persona. Me aburre, me da sueño, me parece un patán, o lo que sea. Incluso ese discurso, digamos, que tratamos de no tener nada de empatía o emotividad, genera una antipatía y una emoción. O sea, tampoco podemos satanizar, digamos, la retórica, en ese sentido, porque realmente puede ser útil, ¿no?
Así lo entendían grandes pensadores como Aristóteles, que es el primero, digamos, gran pensador de la humanidad, digamos, que empezó a tematizar estas cuestiones, precisamente en su obra retórica, pero también en la Ética Nicómaco y otros lugares. Las figuras retóricas, por ejemplo, él empieza a catalogarlas en su obra La Poética también, etcétera, ¿no? Entonces, realmente tiene un fundamento muy importante, ¿no? Y hay que entender que tampoco, digamos, está mal. Lo que está mal es el abuso y la mentira y esto, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuestiones de eso también. Que ciertamente entiendo la cuestión, porque yo también lo veo, o sea, estamos expuestos a toda esta manipulación muchas veces. Entonces, no estoy diciendo que Mill, por ejemplo, en este caso haya hecho mal en hacer eso. Simplemente que hay una figura retórica ahí. No hay un juicio todavía ahí, ¿sí? ¿Alguien ya vio, digamos, en dónde está la figura retórica de Paralipsis? A ver, aquí hay algunas otras comentarios donde dicen que, refiriéndose al video, que es la mejor opción que el lector podría tener. Y alguien más nos pone, en su mensaje habla en plural, tratando de incluir a toda la audiencia. Muy bien, sí, está analizando el discurso, me parece excelente. Excelente. Pero digamos, probablemente donde está esta figura retórica, que es lo que me interesa más, recuerden que es decir algo, pero no diciéndolo yo. Cuando él dice, la gente está harta de las precampañas, ¿sí? Que si Anaya traiciona, que si López Obrador no sé qué, ¿sí? Está diciendo, ¿sí?, que si Anaya traiciona, ¿no? Pero él no está diciendo que Anaya traicione. Simplemente, digamos, es lo que se dice, y aquí lo digo. Anaya traiciona, López Obrador no sé cuánto, y bueno, que yo no soy independiente, pero no tanto, se mete ahí, pero no tiene nada que ver con la idea de que Anaya traiciona, o la gravedad de eso, o de López Obrador, ¿no? Pero en el fondo él no está diciendo que Anaya traiciona, o que López Obrador, ¿qué dice López Obrador? La gente está harta de lo que están dando las precampañas, que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no son tanto, ¿no? Ahora, puede ser que él no pueda jugar las intenciones, puede ser que él sea honesto y diga, la gente está harta, yo también, de esto, ¿no? Pero el hecho es que esté o no de acuerdo en esto, o cómo se llama, lo haga honestamente o no, ahí hay una figura retórica, ¿sí? Que se llama Paralipsis, ¿sí? Es lo que me interesaba, cómo se llama, digamos, abonar, ¿sí? Hay otro cuestionamiento aquí que vale la pena retomar, un poco, tal vez se refería a un punto anterior, pero vale la pena. Nos dicen, sí, una homilía buena tiene también una connotación emotiva. Pues sí, yo creo que nos tiene que hablar a toda nuestra persona, ¿no? Incluyendo, pues, ¿cómo se llama? Pues, al corazón, de una forma, como fuente, digamos, todas las emociones así, ¿no? Sí, pero digamos difícil decir buena, mala, homilías. En la tradición de la Iglesia ha habido grandes santos padres que se han negado a la retórica totalmente diciendo, no, es la verdad de Dios como tal cual y sin ninguna vestidura o retocamiento, ¿no? Hay otros que no, a grandes santos, ¿no?, que han estudiado incluso sistemáticamente la retórica y la han empleado, ¿cómo se llama?, dejándonos figuras bellísimas para expresar el misterio de Dios, lo que sea, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene que considerar que le vamos a personas, siempre. De hecho, un principio, digamos, estamos ya en la retórica, totalmente, ¿no? Bajamos de la teoría de la argumentación y la lógica de la retórica, ¿no? De la preparación de un discurso, lo que sea, es la primacía tiene el auditorio del discurso, y que no tanto el mensaje que yo diga, sino el auditorio, y lo que digo lo hago en función de ese auditorio, ¿no? No hay reglas absolutas, por ejemplo, normalmente en retórica. En la escuelita nos dijeron, por ejemplo, que nunca te quedes callado en un discurso, ¿no? Cuando pasas. Yo hace no mucho vi un discurso de una muchacha después de un tiroteo en Texas, que duró 6 minutos con 28 segundos, una cosa así, y ahí mataron como a 20 personas en ese tiroteo. Entonces estaba el evento y esta muchacha se sube, comienza su discurso y a un momento, así impávida, se queda callada, ¿no? Y se espera 6 minutos, 22 segundos callada. Pues la reacción de la gente primero es desconcierto, ¿qué está pasando? Y de repente empiezan a darse cuenta de lo que está sucediendo, es el tiempo de la matanza, no sé cuánto, empiezan a llorar algunos, ¿no? Así, se quedó callada, oye, nunca hagas eso, ¿no? Pero bueno,
el auditorio a lo mejor permitía lo que sea, el contexto, y decidió hacer ese recurso retórico de guardar silencio el tiempo exacto que duró, sin decir nada a nadie. No vamos a guardar un minuto de silencio, no dijo eso, guardó silencio simplemente, ¿no? Con una cara así de al frente y esto, ¿no? Y lo he hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el auditorio tiene, digamos, esa primacía en la cuestión retórica como tal, ¿no? Bien, si les parece bien, seguimos adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía, Rafa? Que voy bien lento. Pues mira, estamos convocados hasta las 9:30, son 9:15. Válgame Dios. Bueno, vamos a seguir un poquito entonces. Vamos a ver la cuestión que más importante, como decíamos, que es la perspectiva lógica, ¿sí? Un último ejemplo. La verdad es que faltó muchísimas cosas, pero me gustó mucho, aunque no les puse ya todo el tiempo, me gustó mucho ese ejercicio de que me pregunten y vamos rebotando ideas. Pero bueno, entonces hasta donde lleguemos. Pero vamos entonces a la cuestión de la perspectiva lógica, ¿sí? Como decíamos, lo que interesa es eso, la razón del argumento. Recuerden que en lógica se habla también de ¿cómo se llama? De paralogismos, es decir, un paralogismo es un silogismo que no se sigue, o sea, que es indebido, que es un erróneo, ¿no? Una inferencia, inferir es concluir algo a partir de algo, ¿sí? Pero cuando es paralogismo es cuando yo concluyo algo a partir de algo, pero en realidad en ese paso de concluir que de esto se sigue aquello, hay un error, porque en realidad no se sigue eso, ¿sí? Entonces vamos a poner rápidamente un video de algo que sucedió hace poco, que se implica una posible paralogismo falacia. La diferencia entre el paralogismo para algunos autores y falacia es que el paralogismo es inadvertido, o sea, es un fallo en el razonamiento. Yo no quiero engañar a nadie con esto, yo pienso que es así la cosa, pero cuando lo analizamos, no es así. En cambio, la falacia, algunos autores consideran que es deliberada. Yo sé que hay un fallo aquí en la argumentación, que no se sigue esto, pero quiero aún así decir esto porque me conviene para conseguir que la gente crea esto, lo que sea, ¿no? Es una falacia, es un sofisma también muchas veces, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo de uno que se llama un paralogismo de falsa oposición. Paralogismo de falsa oposición. ¿En qué consiste? Tomar por contradictorio aquello que es complementario, o al menos aquello que no es excluyente. Entonces, tomar por contradictorio, ¿sí?, aquello que es complementario o al menos no es excluyente. Si podemos poner el ejemplo, por favor, de Gatell, del subsecretario Gatell, en el minuto 4:57, me parece que es. Sí, cómo no, enseguida. Gracias. No que se esté diciendo que la presidenta es citador, mencionaba, podría de alguna manera como portador. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Muy bien, ya se transmitió. ¿Ya? Sí, ya. Bien, bueno, aquí hay un ejemplo, ya por el tiempo ya no voy a esperar que me digan, sino hay un ejemplo ahí, de hecho fue conocido y fue discutido. Ahorita vamos a dar algunas cuestiones de uso público, ya no son de actividad de argumentación, sino más bien desde el punto de vista, pues una reflexión más filosófica, lo que sea, pero esto fue interesante. ¿Por qué? Porque aquí no sabemos si López Gatell es consciente o no, pero podemos decir que cae en una falsa posición, ¿sí? Es decir, que el presidente sea una fuerza moral en cuanto figura presidencial
¿sí? Nadie dice que no, ¿sí? No excluye que el presidente, dado que se identifica con la persona del presidente, que es López Obrador, sea a su vez, en cuanto a agente biológico o lo que sea, o pueda ser una fuente de contagio para otros. Entonces, decir que es una fuerza moral, no una fuente de contagio, es caer en una falsa oposición, ¿no? Como si es fuerza moral, no puede ser fuente de contagio. Si es fuente de contagio, no puede ser fuerza moral, ¿sí? Cuando en realidad pueden ser perfectamente complementarios, ¿sí? Un ejemplo aquí es trivial, o sea, una cosa importante de la discusión pública, que ahorita vamos a ver, ya dejando la cuestión de la teoría de argumentación y que nada más pudimos ver un poquito de la retórica, ya no pudimos ver la cuestión dialéctica y la cuestión lógica, salvo esto, pero una cuestión importante es, ¿qué iba a decir? Así, bueno, esta cuestión, digamos, es tratar de ver también, con el punto de vista lógico, y por eso es importante el estudio de la lógica, una lógica, si quieren, no una lógica, digamos, de la deducción científica, sí, sino una lógica del análisis del discurso, que eso es lo que estudia la teoría de la argumentación. Al final, la invitación de esta charla, breve, es invitarlos a profundizar más en teoría de argumentación. Y si me permiten, daría algunos textos, digamos. Hay un profesor español bastante bueno, diría yo, en estas cuestiones, y que de hecho también se dedica mucho al discurso público, que se llama Luis Vega Reñón, un español, y tiene un par de libros. Uno se llama Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica. Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica, editado en Editorial Trota. Es como tal un compendio, entonces son voces de términos importantes en la teoría de argumentación, incluso algún listado de algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con falacias, pero también con problemas en el razonamiento, etc. Entonces podría ser interesante a quien quiera profundizar esas cuestiones, porque como pueden ver tiene una aplicación muy práctica, digamos, a la hora del análisis del discurso, de cualquier discurso, como decíamos, no solamente el discurso político, como se llama, público, ¿no? Ahora me gustaría hacer algunas reflexiones en los últimos minutos, ya no desde el punto de vista de la teoría de argumentación, sino de cómo, digamos, veo algunas cuestiones del discurso público y cómo se da, de hecho, cómo se da hoy, ¿no? Entonces, por aquí tenía un acordeoncito. Está mal escrito mi acordeoncito, no quiero que lo vean. ¿Ahí me siguen viendo la pantalla o ya no? No, ya no se ve. Ok, qué bueno, porque escribí mal y está mal escrito. A ver. Lo primero. El discurso público, como sabemos, digamos, de las cuestiones públicas, como pueden ser la aprobación de una ley, ¿sí? O un proyecto de ley, o una política pública, etcétera. Ya pasamos de la teoría de argumentación en abstracto a cuestiones ya de discurso público, ¿sí? Pasa muchas veces por el discurso mediático, ¿sí? Que es nuestro canal inmediato de información. Entonces, una primera consideración para estar mejor posicionado, digamos, delante de las problemáticas es tratar de pasar de la información pública, digamos, de las cuestiones públicas, que recibimos pasivamente, más o menos pasivamente, y hoy hay una sobresaturación muchas veces de esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, uno está en su cuarto, que el cuarto es el ambiente privado por autonomía, de alguna forma, ¿no? O en su casa, y recibe en su celular la última noticia, lo último que pasó, lo que sea, ¿sí? Pero pasar, digamos, de esa fuente de información que recibimos pasivamente y que puede estar dedicada a intereses, a una actividad o una visión más activa, digamos, de la búsqueda del estado de las cuestiones públicas, ¿sí? Yo decía la última vez en la participación ciudadana, daba consejo de algunos incluso medios. Pienso en estudios más serios, medios coyunturales, como por ejemplo estudios que hace el INCO aquí en México, o que hace Integralia, consultores, o empezar a buscar, digamos, información de las cuestiones públicas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Más allá de la información mediática que recibimos. Esto es muy importante, porque a veces parte de la manipulación del discurso público, ¿sí?
está en poner la agenda pública, digamos, sí, en cuestiones que son a veces triviales, que son las que más se discuten, ¿no? Pero son triviales. Y, por ejemplo, a la par que discutimos si le dijo o no le dijo algo a no sé quién, se está discutiendo, por ejemplo, una iniciativa de ley, me la invento, ¿no?, sobre impuestos digitales, ¿no? O sea, que de hecho, ¿no? Y de eso, en realidad, uno pensaría, no es que no esté en el discurso público, sino que no está al nivel del discurso mediático muchas veces, sino que está en otros ámbitos del discurso público, ¿sí? Como puede ser en los think tanks, o etcétera. Como este mismo canal, ¿no? Puede ser un medio alternativo, por ejemplo. Entonces sería una primera invitación importante, digamos, a la hora de tratar, digamos, de situarnos de manera más crítica sobre lo que se discute acerca de lo que nos compete a todos, ¿no? Luego, también, digamos, no tener miedo a remontarnos más allá de la coyuntura. En la misma dinámica de la opinión pública, sobre todo mediática, como decía, hace que lo que hoy se discute, mañana no se discuta, no porque deje de ser importante, no porque deje en realidad de estar, digamos, afectando, porque está por decidirse o no decidirse las cosas, o ya se decidieron, sino porque la misma dinámica es coyuntural, ¿no? Algo pasó nuevo y las noticias son noticias, hoy, a lo mejor un rato más, y luego pasan, ¿no? Días, semanas, lo que sea. Entonces, no tener miedo de empezar, digamos, una investigación del grupo público y intervenir en ella, más allá de la coyuntura. Interesarse por algún aspecto de la vía pública, el que sea, la educación, la familia, lo que sea, y comenzar en la medida de la posibilidad de cada uno, como veíamos, la doctrina social de la Iglesia invitaba a la participación, pero también con sano realismo, cada quien sus posibilidades, ¿no?, a intentar formarnos, informarnos en esos aspectos, con independencia de que esté o no esté en ese momento en la agenda mediática, ¿no? Porque en realidad no hay temas agotados, no es porque ya se agotó la información ahí, sino lo que dirá Chesterton, hay hombres agotados por los temas en realidad, ¿no? Entonces, rumiar las cuestiones, aceptar nuestra finitud, ya decía la otra vez, ¿no?, y, digamos, casarnos con alguna problemática, algún tema, que no significa que no estemos abiertos a los demás, al contrario, hay que tratar de la medida posible, cómo se está abierto a más, pero que hace que sea más eficiente, digamos, nuestro estudio de una problemática y que podamos incidir mejor en el discurso público, y no solamente ya en el discurso público, sino al final en la vida pública, que el discurso no es más que una dimensión fundamental, pero una dimensión de la vida pública, ¿no? Luego, una invitación, digamos, importante también sería al momento de compartir información, ¿sí? Como decíamos, estamos viviendo un momento en el que se han multiplicado los canales de difusión de las noticias, y podemos decir discurso público en general, ¿no? Hoy cualquiera tiene la posibilidad de difundir, ¿no?, lo cual está muy bien, se ha ampliado, ¿no? Pero, digamos, un criterio importante sería cerciorarse, ¿sí?, de la pertinencia de compartir las cosas, ¿no? Pienso en dos casos recientes. Uno es el temblor del 2017 y el otro es el gasolinazo. Para mí han sido, junto con el tema de pandemia, los tres acontecimientos, digamos, de la vía pública, desde el punto de vista social, ¿sí?, que nos han permitido conocernos mejor en nuestro uso de las redes sociales. Gasolinazo, el temblor y ahora el tema de la pandemia, ¿no?, como acontecimientos, digamos, que irrumpen en la vida social de nuestro país. Me recuerdo que en el gasolinazo me llegó por ahí un video de... Yo vivía en Puebla en ese entonces, y era un video de la central de abastos, ¿no? Y era gente de la central de abastos, marchantes ahí, digamos, y eso, que estaban marchando con sus cosas y con palos y no sé cuánto, y decían, ahí vienen los de la central de abastos, decía el video, ¿no? Ahí vienen los de la central de abastos por el tema de la gasolina, y vienen a linchar y a tomar un Oxxo y no sé cuánto, y empezaron el video, ¿no? Y resultó que el video, por ejemplo, sí, era más bien de otro momento, ¿cómo se llama? El video era más bien de un linchamiento o de una expulsión de un ladrón de la central de abastos, que ha pasado tiempo antes. Alguien había intentado robar y entonces se habían organizado y lo habían expulsado así violentamente y esto, ¿no? Entonces ni siquiera el tiempo y tampoco era la circunstancia y nada, ¿no? Pero dábamos por hecho. Entonces tener en cuenta esto sea muy importante.
todo lo que discutimos, todo lo que comunicamos, tiene que ver con cuestiones de hecho, ¿sí? Verdades de hecho, no verdades de razón, como a veces llaman los filósofos, ¿no? Es decir, no estamos diciendo que 2 más 2 son 4, y es difícil, digamos, contrarrestar esto, ¿no? Sino hay tanta manipulación en todas estas cuestiones de la vida pública porque el mentiroso sabe que aquello que está transmitiendo pudo haber pasado. Es decir, que el video que me mandaron, por ejemplo, haya sido de un linchamiento tiempo antes de lo del gasolinazo, ¿sí? No hace imposible que ese video haya podido ser del gasolinazo y de ese momento. ¿Qué pasa? El mentiroso, el que manipula así, sabe que las verdades de hecho son contingentes. Pudieron haber sido de otra manera. ¿Sí? Entonces, mucho de la manipulación está precisamente en eso. Por eso no las creemos, ¿no? Porque bien pudo haber sido como lo están planteando. Porque no hay nada en la razón que repugne que las cosas en lugar de haber sido como son, el hecho, digamos, concreto, haya sido de otra manera. Porque son verdades de hecho, no verdades de razón. El acontecimiento puede ser diferente. Entonces puedo, digamos, hacer incluso que sea más verosímil la mentira, porque pudo haber pasado, ¿sí?, que la realidad. Incluso hay veces que la verdad y la realidad es menos verosímil, porque es más sorprendente, ¿no?, que la ficción o la mentira, ¿no? Y en esto radica mucho, pues, todo eso de noticias falsas y eso que estamos tan expuestos hoy en día, ¿no? Espero que la primera parte de tu argumentación y esas reflexiones basiquísimas y muy rápidas pues puedan ayudarnos a situarnos mejor delante del discurso público en general. Y si hay alguna pregunta, son las 9:30. No entendí si a las 9:30 terminábamos, Rafa, o 9:30 terminaba y había preguntas. Pues mira, terminamos a las 9:30, pero vamos a darnos muy rápido. Nada más quisiera mencionar algunos puntos que han puesto aquí en el chat para no dejar pues pasar ningún mensaje, tal vez no una respuesta larga. Mira, por aquí hubo uno un poco son muy largos. Por ejemplo, nos dice alguien, siguiendo el pensamiento semiótico, el chestertoniano, por ejemplo, el envolvimiento retórico de la verdad puede ser igual de elocuente que el ideológico. Esa es una. Otra, por aquí nos dice si la parálisis es un discurso para desvalorar al rival. Y también por aquí alguien nos recomienda el mensaje de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del 2012, que se llama Silencio y Palabra, Camino de Evangelización. Luego también por ahí alguien puso que el presidente era una fuerza moral y alguien dijo que no era fuerza moral, pero bueno, eso es otra cosa. De estos apuntes finales, ¿algún comentario rápido para despedirnos? Bueno, sobre la cuestión del discurso de Ratzinger, pues agradecer la recomendación. Yo francamente no lo ubico, no lo he leído, lo voy a leer. Gracias a quien lo haya recomendado. Ciertamente tenía un poco el purito de decir, oye, soy seminarista y esto, no me entero la doctrina social de la Iglesia y hoy hablo más bien de teoría de la argumentación así, pero bueno, creo que también era importante hacerlo, aunque no metimos tanto en la cuestión de la doctrina social de la Iglesia hoy, ¿no? Pero voy a leerlo, el discurso, gracias. Sobre la segunda intervención que hacías, ¿puedes recordar lo segundo que decías? ¿El segundo comentario que comentabas? Sobre el asunto de si la parálisis es... dice, ¿cómo es un discurso para desvalorar al rival? O sea, otra vez lo que trataba de insistir, ¿no? Las figuras retóricas, en general la retórica como técnica de sí, nunca tiene una carga de si es para desvalorar al rival o no. El uso, cualquier figura retórica puede ser empleada, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en contra del rival o no. Pero es el uso lo que está dirigido a ello, no la figura retórica. La figura retórica, digamos, no tiene esa carga, ¿no? La figura retórica es eso, simplemente. Un uso del lenguaje, digamos, ¿cómo se llama?
que dota mayor persuasión, verosimilitud o de un doblez o así, que va enfocado, digamos, a persuadir simplemente, ¿no? Que yo con esto pretenda atacar al rival o no, es otra cuestión, porque incluso tan no es que una figura retórica lo tenga, que puedo utilizar figuras retóricas donde no hay rival, ¿no? Entonces, claro, como cualquier otra, podría hacerlo en un uso así, pero no es necesario, digamos, no es algo esencial en la figura retórica, digamos, que se use para eso, ¿no? Y la primera era sobre la cuestión de la retórica y de la ideología, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo repetir? Nos decía que si el pensamiento semiótico es un envolvimiento retórico de la verdad, puede ser igual al de elocuente que el ideológico. Ya. Yo solo entiendo, el pensamiento semiótico también tiene que ver con la interpretación, ¿no? Y con o sea, son dos cuestiones distintas. La cuestión ideológica, ¿sí? Puede emplear, como se llama, la retórica, como decíamos, de hecho lo hace, y también puede analizar la parte de la semiótica. O sea, la semiótica y la retórica no es que una sea ideológica y la otra no, o lo que sea, simplemente en el discurso, digamos, puedo hacer uso ideológico del discurso con conocimiento de la retórica, con conocimiento de la semiótica, ¿no? Pero ni la retórica ni la semiótica son ideología, ¿sí? Son más bien disciplinas, digamos, de estudio del lenguaje, ambas en este caso, ¿no? Una desde el punto de vista de la persuasión, la retórica, y la semiótica desde el punto de vista, digamos, de la interpretación, por entiendo también como la hermenéutica otras, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con esto, mira, por aquí hay un comentario rápido, final, dice, Cristo usó figuras retóricas. Eso es una cosa interesante. ¿Por qué puede haber una lógica, teoría de argumentación o retórica, digamos, como ciencia o como técnica o lo que sea? Porque de hecho hay retórica, porque de hecho hay discurso persuasivo. Solo porque hay discurso persuasivo, digamos, podemos estudiarlo y clasificar, por ejemplo, las figuras retóricas. Cristo usó figuras retóricas, ¿no? En el sentido de que haya, oye, una paralipsis por aquí en el discurso. No, o sea, en ese sentido probablemente no. No había todo como tal en la época de Cristo y vida, digamos, un análisis del discurso persuasivo o retórico. Como decía, Aristóteles comenzó a hacer, ¿sí? Pero que Cristo, digamos, ¿sí? Por ejemplo, de todas sus experiencias como judío en su tiempo, tomaba y alimentaba de ellas también, ¿cómo se llama?, su discurso, con metáforas, ¿sí? Por ejemplo, como dice, como las aves que no se preocupan y sus padres les da, o como más que los lirios del campo, ¿no?, etcétera. Es decir, bebió de su experiencia y eso lo llevó a su discurso, claro que sí, en ese sentido, porque lo hacemos todo. Es lo que podemos llamar una retórica natural, ¿sí? Es decir, por eso les digo que no hay que satanizar la retórica. Todos somos retóricos de alguna forma. Embellecemos así, no por un afán, ¿cómo se llama?, de engaño, ¿no? La retórica como ciencia o estudio, no, es el estudio ya de eso, precisamente, que por sí hacemos nosotros, para hacerlo mejor y para situarnos mejor delante de ese discurso, por si nos quieren manipular. En este caso, decíamos, en el discurso público, ¿no? Entonces, Cristo, en ese sentido, claro, Cristo usó la inteligencia, la memoria, como todos, también en el discurso, ¿no? Y sí, en ese sentido utilizó figuras retóricas, ¿no? Pero probablemente no en el sentido de que tomara, digamos, el estudio de la retórica clásica, las figuras, y las pusiera en un discurso, ¿no? Como hoy se hace muchos expertos y muchos, por ejemplo, los que llaman speechwriter, ¿no? Escritores de discursos o discurseros en español, que les hacen los discursos a políticos o a empresarios o así, ¿no? En ese sentido no creo que Cristo haya, digamos, cultivado la retórica. Él estaba en otras cuestiones más importantes, pero sí es importante. Muy bien, pues muchas gracias. Hay muchas felicitaciones ahí en el chat, las hago extensivas. Gracias. Y pues no me resta más que agradecerte, que siempre tienes pues el tiempo de dedicarnos aquí ahora a un público muy vasto, porque también se incorporó pues la gente que está buscando el tema de la maestría, la gente de la Universidad Vasco de Quiroga y los de siempre de Encuentro Ciudadano. Y recordarles que pues está ahí el tema de la maestría para que se inscriban. Seguramente Francisco Anaya será uno de los profesores, así es que anímense.
Los buenos maestros que tendremos ahí. Prometo hablar de doctrina social a la iglesia la próxima vez. Sí, aquí seguimos con el tema de la doctrina social una vez al mes, y el próximo jueves tenemos otra conferencia que ya les estaríamos ahí anunciando, y el martes, recuerden, está debate público con temas de interés general para todos. Y no me queda más que despedirme, y muchas gracias, Paco, de nueva cuenta por tu apoyo. Ustedes, gracias. Hola, soy Lisbeth Pérez, orgullosamente exaubá de la Facultad de Derecho en su generación 2011-2016. Actualmente me desempeño como enlace jurídico en la Secretaría de Bienestar en el nivel federal. El motivo de este mensaje es invitarte a ti a formar parte de esta comunidad universitaria, en donde no solamente encontrarás las herramientas necesarias para enfrentar las situaciones que aquejan a nuestro país, sino que formarás parte de una gran familia que harán de tu experiencia universitaria algo inolvidable. Atrévete a vivir esta experiencia.